traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Antes de nada, decir que la semana pasada cometí un error cuando dije que en el Nuevo Testamento hay 22 cartas. Son 21. Sí, porque dije que había los 4 evangelios, el Apocalipsis y los demás eran cartas. Pero están los 4 evangelios, el libro de los Hechos y el Apocalipsis, que no son cartas, y entonces el resto sí son cartas. Luego no son 22, sino son 21. Bueno, cosas del directo. Estuvimos viendo desde los capítulos 27 al capítulo 31. En el capítulo 27 veíamos ese símbolo de los yugos, en el cual el profeta es ordenado por Dios que se ponga un yugo como símbolo del sometimiento que todas las naciones deben de rendir al nuevo poder emergente que hay en toda la región de Oriente Medio, que es Babilonia. Y luego en el capítulo 28 veíamos cómo un falso profeta niega ese símbolo, o sea, niega lo que Jeremías está diciendo de parte de Dios, y entonces le rompe, le quiebra el yugo que es de madera, y es cuando entonces Dios le dice a Jeremías que se ponga no un yugo de madera ahora, sino un yugo de hierro, para manifestar que efectivamente el sometimiento va a ser total, quieran o no quieran. Y luego empezábamos la sección del capítulo 29 con esa carta consolatoria en la que Dios manifiesta esas buenas noticias, esas promesas, en medio de todos los juicios terribles que hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos anteriores. En este capítulo 29, entonces, viene esta carta para aquellos que ya han sido deportados, de que se establezcan allí en Babilonia, que no piensen que van a regresar en cuestión de meses, sino que van a estar allí mucho tiempo, de hecho 70 años, por lo tanto que se establezcan, pero que Dios tiene el propósito de volverlos otra vez a la tierra, como efectivamente fue lo que ocurrió. Y luego en el capítulo 30 veíamos esta doble profecía, porque tenía un doble cumplimiento, uno más inmediato y otro muy, muy lejano en el tiempo, de aflicción y de salvación para Israel. Y en el capítulo 31 teníamos también ese otro capítulo en el que Dios emplea términos afectivos, términos entrañables para describir el amor que tiene hacia su pueblo y también la bendición resultante. Y veíamos esas escenas de gozo, de alegría, de júbilo, de plenitud, de abundancia en todos los sentidos, como resultado de la acción amorosa de Dios sobre ellos. Y para sustentar y para afianzar esa bendición, entonces Dios habla de ese nuevo pacto que va a establecer con ellos, no un pacto como el antiguo, que fracasó a las primeras de cambio además, porque mientras Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí, el pueblo estaba abajo fabricándose un ídolo, y por lo tanto ya estaba quebrantando el primero de los 10 mandamientos de ese pacto. Luego el primer pacto fracasó en todos los sentidos, y aquí Dios establece un nuevo pacto que va a hacer, que no es simplemente un pacto externo, sino un pacto interno, en el sentido de que va a grabar en sus corazones su palabra, en su voluntad, en sus mentes, en sus corazones, para que ellos puedan ponerla por obra, ponerla por práctica. Y así es donde quedamos, y entonces abrimos nuestras Biblias en el capítulo 32, ahora del libro de Jeremías, y aquí hay una escena que se va a producir. El profeta está en la cárcel,
Del versículo 1, palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Es decir, queda un año, solamente un año, para que se produzca la caída de Jerusalén, para que se produzca la catástrofe. Y ya el ejército de los babilonios, de los caldeos, ha sitiado a Jerusalén, un sitio que va a durar año y medio. Y además de esta situación angustiosa colectiva de todos, hay una situación angustiosa personal también para Jeremías. Es decir, él está pasando por un doble sufrimiento, porque por un lado está pasando por la aflicción que todos los demás están pasando, porque forma parte de la ciudad de Jerusalén, pero bueno, los demás por lo menos están libres dentro de la ciudad, pero él, además de eso, está preso, está cautivo, a causa precisamente de la profecía, del mensaje que todo el tiempo está dando de que el desastre va a ser inevitable a causa de la rebeldía, a causa del pecado. Y aquí es donde se produce la escena de este capítulo, cuando Dios le dice en el versículo 6, dijo Jeremías, palabra del Señor vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho a ella para comprarla. Así que antes de que este familiar de Jeremías, que es su primo, porque es el hijo de su tío, luego es su primo, antes de que aparezca en escena, Dios ya le está avisando al profeta de que va efectivamente a venir a proponerle este asunto. Si tenemos a mano el manual y vamos un momentito a la página 130, veis ahí que hay un mapa de Jerusalén y alrededores. Entonces ahí tenemos a la ciudad de Jerusalén en el centro, marcada con una estrella grande, y debajo de Jerusalén está Belén, como a 8 kilómetros más o menos de distancia, y encima de Jerusalén está Anatot, que está a 4 kilómetros de distancia. Anatot era el lugar de nacimiento de Jeremías, era una de esas ciudades sacerdotales y de levitas que el resto de las tribus habían dado a los levitas y a los sacerdotes para que vivieran, porque ellos no tenían un territorio que pudiéramos decir, este es el territorio de la tribu de Leví. No, no existe, no había tal territorio, pero sí había ciudades repartidas. Y entonces aquí está esta población de Anatot, donde el profeta Jeremías había nacido y por lo tanto había una heredad, seguramente un campo con alguna casa, entonces que era propiedad de esta familia, de su familia. Y aquí es donde viene este hombre, Hanameel, su primo, entonces para proponerle que se haga cargo él de comprar esta heredad. Dice, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y efectivamente el derecho estaba basado en el libro de Levítico, en el capítulo 25, cuando vimos todo aquello del año del jubileo, pues entonces veíamos en el versículo 25 de Levítico, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Así que en caso de necesidad de alguien que se viera obligado a tener que vender su propiedad, su terreno, para poder subsistir, entonces para que ese terreno no pasara a manos extrañas, a manos distantes y ajenas, entonces alguien cercano de la familia
lo compraba y de esa manera la tierra seguía perteneciendo al mismo clan familiar. Esto es lo que este hombre le está proponiendo a Jeremías que haga. Claro, Levítico 25 lo que está contemplando es que hay una desigualdad entre dos partes. Hay una parte que está en un estado muy grande de necesidad, de tener que vender la tierra, y hay otra parte que tiene la posibilidad de comprarla, por lo tanto, de redimirla, o sea, que tiene el dinero suficiente para llevarlo a cabo. Pero la situación aquí es que Jeremías está preso. Está preso. Es decir, él no es la parte, vamos a decir, poderosa, la parte que tiene los recursos, que tiene todo lo necesario, entonces para decir, sí, yo te la compro. No, más bien Jeremías está en una situación de extrema debilidad en todos los sentidos. Sin embargo, este hombre viene para proponerle este asunto. Por eso he titulado el título del capítulo El oportunista y el creyente, porque este hombre, Hanameel, realmente es un oportunista, es un aprovechado, no tiene ninguna consideración ni ninguna sensibilidad hacia la situación en la que Jeremías se encuentra, sino que lo que quiere es aprovecharse de él. Porque fijaros, si el ejército caldeo ha asediado a Jerusalén, se supone que Anatot, que está a 4 kilómetros de Jerusalén, está ya bajo control del ejército caldeo, y si no está bajo control del ejército caldeo, falta muy poco para que esa población caiga en sus manos. Por lo tanto, esta heredad de Anatot no vale nada. No vale nada, humanamente hablando, nada. Es como si yo te digo ahora mismo, mira, tengo una propiedad en Ucrania, en la frontera con Rusia, te la vendo. ¿Tú qué dirías? Es imposible, ¿verdad? Esa propiedad no vale para nada, no tiene ningún valor. Tendrían que dar dinero a la persona que quisiera hacerse cargo de ella. Bueno, algo similar está pasando aquí en esta situación. Esto es lo que este primo le está proponiendo a su primo. Hay la palabra primo en español, no sé si en otros países, en Latinoamérica o en otros lugares, tiene el doble sentido que aquí tiene. Aquí primo significa el pariente, el hijo de tu tío, pero primo también significa tonto. Es decir, hacer el primo o ser un primo es hacer el tonto, es ser un tonto. Y entonces el primo le está proponiendo a Jeremías que haga el primo, que sea un primo. Es decir, que haga un negocio que realmente es totalmente ruinoso, porque es adquirir algo que no sirve para nada. Aquí también podemos ver el hombre carnal y el hombre espiritual, ¿no? El hombre carnal se mueve por cálculos, se mueve por intereses humanos y lo que busca es su propio beneficio y su propio provecho. Bueno, esto no vale para nada, voy a ver si saco por lo menos algo de beneficio de ello. Y aquí está el hombre espiritual, que es Jeremías, que en obediencia a Dios, sabiendo que está asumiendo algo que él nunca va a poder disfrutar, no va a poder disfrutarlo, Jeremías, porque la profecía del retorno a la tierra, por lo tanto, de la recuperación de la heredad de Anatot, es para dentro de 70 años. Si Jeremías fuera un niño, pues entonces todavía habría posibilidad de que Jeremías un día la recuperara y la disfrutara. Pero Jeremías ya es un hombre adulto y por lo tanto él sabe positivamente
que nunca va a poder disfrutar de eso. Sin embargo, en obediencia a Dios, él va a efectuar la compra de esta propiedad. De hecho, aquí tenemos cómo hay un procedimiento escrupuloso de esa compra que se efectúa en el versículo 9. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Así que aquí hay todo un procedimiento estricto de esta compra que se está realizando. Todo está hecho conforme a la legalidad. Nada es hecho ahí a oscuras, no. Todo está hecho perfectamente legal. Hay un dinero, es una cantidad pequeña, son 17 siclos de plata, pero claro, es que Anatot, la propiedad de Anatot realmente no vale nada. Y hay que pensar también que posiblemente es todo lo que Jeremías tiene, que está preso, lo que está empleando para dárselo aquí. Aquí esto recuerda un poquito a la escena en Génesis, en el capítulo 23 y versículo 16, donde Abraham compra a los heteos el lugar de sepultura para Sara. 23:16 dice: entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Así que todo se hizo públicamente y legalmente. Y lo mismo va a hacer aquí Jeremías también, que públicamente y legalmente va a efectuar todo eso. No solamente es que hay una cantidad de dinero por medio, sino que también hay unos documentos que son los documentos de escritura, la escritura de compra de la tierra, entonces se escribe allí. Y entonces incluso hay una copia, hay una carta, una escritura, que es la escritura original, y luego también está la copia. La escritura es para el comprador y la copia es para que sea de dominio público, para que todo el mundo sepa y vea que efectivamente esa transacción se ha realizado. Así que todo se efectúa legalmente según las normas de los hombres, según las normas humanas. Es lo que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, precisamente con un detalle que tenía que ver con dinero también. Habían levantado las iglesias de Macedonia una ofrenda para las iglesias en Jerusalén, que eran muy pobres y estaban pasando por momentos de dificultad, y entonces esa ofrenda que se levanta, hay un detalle en 2 Corintios 8 y versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Es decir, envía a Tito como portador de esa ofrenda, y juntamente con Tito hay alguien más, que no sabemos quién es, a quien se dice que es alguien cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias, es decir, alguien que tiene buen testimonio para que acompañe a Tito entonces en esa entrega del dinero. De tal manera que no es uno solo el que sale de Macedonia con el dinero para llevarlo a Jerusalén, sino que son dos los que están llevando ese dinero, para que todo esté hecho con limpieza, con ética y con claridad. Porque, como dice ahí en el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Sí, es muy importante esto, porque puede haber alguien que diga: oye, ¿cómo va él solo con esa ofrenda? ¿Va a entregar la misma cantidad de dinero cuando llegue que la cantidad de dinero que recibió cuando salió?
siempre puede haber una sospecha, puede haber una duda. Ahí van entonces 2 personas para llevar esto, porque como dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y delante de los hombres es entonces como Jeremías efectúa esta transacción con todos los requisitos, con todas las normas entonces que son necesarias para que quede bien claro. Y una vez efectuado eso, en el versículo 13, di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y efectivamente le va a entregar eso para que quede constancia entonces, para que esos documentos escritos sean testimonio de la promesa de Dios de que un día esas heredades que ahora mismo están perdidas, están en manos de los caldeos, un día van a ser recuperadas y van a volver otra vez a manos del pueblo de Israel. Así que aquí vemos cómo la mezquindad, porque no se puede llamar de otra manera la actitud de este familiar de Jeremías, la mezquindad de este hombre va a manifestar la grandeza de Dios. Dios usa precisamente esa mezquindad, esa miseria de este hombre para hablar, para certificar de la grandeza de su promesa de que un día va a haber esa recuperación de esas heredades. Y aquí también tenemos cómo a veces obedecer la palabra de Dios puede conllevar un alto costo, un alto precio en nuestras vidas. A Jeremías obedecer esta palabra va a conllevarle el desprenderse de todo aquello que tiene, además sabiendo que nunca va a poder ni verlo ni disfrutarlo. Pero lo que va a hacer es obedecer lo que Dios está mandando, y en eso consiste la remuneración que él está recibiendo ahí. De alguna manera con él se está cumpliendo lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 13. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se está refiriendo a los patriarcas, ¿verdad? A Abraham, a Isaac y a Jacob, que las promesas que recibieron de parte de Dios, ellos no las vieron cumplidas en vida. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, Dios es fiel, aunque yo no lo vea en vida. Y efectivamente esto es lo que está ocurriendo también aquí con Jeremías, que está creyendo aquello que él con sus ojos nunca va a poder ver. Seguimos entonces en este capítulo 32 y hay una cosa inmediatamente que llama la atención, versículo 16. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, es decir, después de haber dicho esta palabra de que aún se comprarán, en el versículo 15, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra, y le da la vasija a Baruch con los documentos, oré al Señor diciendo, versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y va a hacer una oración en la que confiesa, en primer lugar, a Dios como creador de todas las cosas. En segundo lugar, como juez
de todos. Y en tercer lugar, como salvador de su pueblo. Pero fíjate lo que dice en el versículo 25, o mejor 24. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Un momento antes, él ha dicho, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Es decir, está dando una palabra de parte de Dios. Y la está dando con toda la claridad y toda la seguridad y la firmeza. Esto va a ser así, se va a cumplir. Y unos momentos después está orando a Dios y diciéndole, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Ves aquí el desconcierto de Jeremías? Por un lado, la seguridad que tiene de lo que está comunicando de parte de Dios, y luego, unos instantes después, está desconcertado y preguntándole a Dios, ¿cómo me dices que compre esto si resulta que va a caer en manos de los caldeos? Aquí tenemos de nuevo otra vez la humanidad de Jeremías. La hemos visto ya en otras ocasiones, ¿verdad? Sí, la hemos visto con esa solidez y esa firmeza que él tiene. Pero luego, por otro lado, lo hemos visto viniéndose abajo y hundiéndose y clamando a Dios a causa de las pocas fuerzas espirituales que tiene, incluso con el deseo de abandonar el ministerio, de dejarlo, de decir, no voy a seguir más predicando este mensaje. Lo hemos visto con esos vaivenes, ¿verdad? Sí. Y ahora, de nuevo volvemos a ver aquí al profeta, por un lado diciendo esta palabra firme y segura, y por otro lado preguntándole a Dios que cómo le manda que compre esta heredad si va a caer en manos de los caldeos. Es Jeremías el hombre, lo mismo que tú y lo mismo que yo, que estamos también sujetos a todas esas oscilaciones y todos esos momentos en los que por un lado parece que a veces estamos tocando casi el cielo y otros momentos en los que nos hundimos y nos venimos abajo. ¿Le deja Dios con la duda? ¿Le deja Dios sumido en esa perplejidad? No. Aquí es donde viene de nuevo otra vez la palabra de Dios para darle seguridad y fortaleza. Versículo 26. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y efectivamente, eso es lo que va a ocurrir, y va a ocurrir precisamente a causa de todos los pecados que la nación ha cometido. Pero fíjate el comienzo del versículo 27, he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne, Dios de toda carne. Es decir, no solamente soy el Dios de Israel, el Dios nacional de Israel, no, yo soy el Dios de toda carne, también de los caldeos, también estoy sobre ellos, también estoy sobre Nabucodonosor. Por lo tanto, tengo el control y tengo la última palabra sobre lo que ellos vayan a hacer. No son ellos los que determinan, no son ellos los que mandan en última instancia. Soy yo, el Señor, el Dios de toda carne. Por lo tanto, lo que a ti te puede parecer imposible, Jeremías,
que esta heredad de Anatot, que va a caer en sus manos, vuelva a recuperarse, va a ser posible, porque yo soy el Señor, el Dios de toda carne, y nada es imposible para mí, nada es difícil para mí. Son las mismas palabras, o parecidas, que el ángel Gabriel le dijo a María cuando ella le preguntó cómo puede ser eso si yo no conozco varón. Y entonces le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etcétera, porque nada hay imposible para Dios. Y efectivamente esto es lo que va a ocurrir aquí. Se va a producir la sentencia sobre Jerusalén y sobre toda la nación por causa de los pecados, pero eso no termina ahí, sino que también está la promesa del regreso en el versículo 36. Y con todo, ahora así dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Así que de la misma manera que se cumple la sentencia, se va a cumplir inmediatamente, a su debido tiempo, también se va a cumplir la promesa del regreso de todos ellos. Además, acompañada de una intervención, de una acción más profunda todavía de parte de Dios. Versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Así que Dios reafirma aquí esa obra más profunda, que no solamente consiste en el regreso de los deportados, sino también en esa obra interior, en esa obra espiritual. Y se van a volver a comprar heredades de nuevo. Lo mismo que Jeremías acaba de hacer aquí con esta heredad perdida de Anatot, van a volver otra vez a comprarse. Versículo 43. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice el Señor. Y aquí la geografía que se está citando ya no es solamente una geografía de las poblaciones cercanas a Jerusalén como Anatot, en tierra de Benjamín, sino que se está hablando de todas las ciudades de Judá, en las montañas, en la Sefela. La Sefela era la parte llana del territorio de Israel, la parte que estaba ya muy cerca del mar. Las ciudades del Negev, las partes del sur, ya tirando para Egipto, cerca del desierto. En todos esos lugares se van otra vez de nuevo a volver a comprar heredades. El oportunista y el creyente. De alguna manera esto recuerda aquella escena del libro de Génesis en el capítulo 13. En el versículo 10, cuando Abraham le ofrece a Lot, porque sus pastores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, estaban riñendo ya todo el tiempo a causa de los ganados de ambos, porque eran muy numerosos, y entonces a causa de los pastos había altercados entre ellos. Y Abraham, para evitar que esos altercados se trasladaran a Abraham y a Lot mismo, que era su sobrino, entonces le ofrece a Lot la posibilidad de que escoja lo mejor de la tierra, la parte que él quiera,
y Abraham se retirará a otra parte. Génesis 13, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y aquí tenemos entonces al oportunista, a Lot, al creyente carnal, al creyente mundano, que lo que mira es lo que ven sus ojos, y lo que sus ojos le dicen, pues esta es la mejor tierra, esta es para mí, y entonces deja a Abraham que se quede con el resto, que no tiene el mismo valor evidentemente. Al final luego Lot se metió en problemas porque aquello era el territorio de Sodoma y Gomorra, y ya sabemos todo lo que allí ocurrió, ¿no? Y algo parecido entonces está sucediendo aquí en este escenario de este oportunista y este creyente, verdadero creyente en la palabra de Dios, aunque tenga su momento de debilidad, aunque tenga su momento de titubeo y le pregunte a Dios, ¿cómo me mandas que compre esta heredad? Pasamos al capítulo 33, y en el capítulo 33, versículo 1, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Por lo tanto, este capítulo 33 es la continuidad del capítulo 32, este mal momento que Jeremías está pasando, un momento de aflicción. Y aquí es donde viene de nuevo la palabra de Dios para Jeremías, para reafirmarlo, para levantarlo. Versículo 2, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí comienza con una gran declaración de Dios. Yo hice la tierra, la formé, soy el creador de todas las cosas. Y ahora le está dando a Jeremías esta palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, Jeremías, aunque tú has perdido la heredad de Anatot, aunque materialmente tú nunca vas a tenerla, sin embargo, tú me sigues teniendo a mí. Me sigues teniendo a mí, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí de alguna manera se está diciendo lo que en el libro de Números, en el capítulo 18, se le estaba enseñando a los sacerdotes y a los levitas. Números 18, 20, y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. No vais a tener un territorio para vosotros como tribu. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ellos tienen sus porciones, ahí están sus ganados, sus territorios, todo eso, esa es su porción. Pero tú, la porción que tienes es diferente. Yo soy tu heredad, yo soy tu porción. Por lo tanto, tienes lo mejor que se puede tener. Y esto es la palabra que Dios le está dando aquí al profeta, que está pensando, he hecho un negocio ruinoso, he perdido esa heredad, y Dios le está diciendo aquí, pero yo soy tu heredad. Clama a mí, yo te responderé. La relación que tengo contigo, la relación personal y todo este conocimiento que viene a través de mi palabra, no la has perdido, la sigues teniendo. Por lo tanto, tienes la verdadera riqueza, tienes
lo que verdaderamente tiene valor y no pasa. Y después de reafirmar a Jeremías, Dios sigue reafirmando la promesa que le dio a Jeremías de que se comprarán de nuevo otra vez heredades allí. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sí que hay una sanidad interior que Dios va a impartir en su pueblo. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Hay un retorno, hay un regreso. Más, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Hay un perdón de pecados. Hay una plenitud, versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hay una plenitud de bendiciones aquí, de gozo, de bien y de paz. Y en el versículo 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho el Señor. Así que de nuevo se van a producir casamientos, voz de desposado y voz de desposada. Y es una voz de alegría, lógicamente. Es el matrimonio, es el casamiento que de nuevo vuelve a producirse. Y también se van a traer ofrendas de nuevo a la casa de Dios. Y más todavía, en el versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará el Señor justicia nuestra. Así que es el levantamiento, el surgimiento de ese personaje que es David, pero no es David exactamente, sino que es el descendiente de David, el hijo de David, el rey con mayúscula, algo que ya se había anunciado en el capítulo 23. Pasamos así, después de esta reafirmación de la promesa de Dios sobre el regreso, el retorno a la tierra, pasamos al capítulo 34, que lo he titulado Un pacto circunstancial. Ante la difícil coyuntura, el difícil momento en el que la nación está viviendo, versículo 1, palabra del Señor que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra sus ciudades. Este es un momento entonces angustioso que la ciudad está viviendo y de la que Jeremías está testificando, versículo 2, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Jeremías está diciendo todas estas palabras. El rey ordena que se ponga en libertad a todos los esclavos hebreos. Se ponga en libertad a los esclavos hebreos porque en medio de esta situación angustiosa han oído que el ejército de Faraón, el ejército egipcio, ha salido de Egipto para ir a Jerusalén. Y por lo tanto ellos piensan que va a haber liberación. Y de hecho, cuando los caldeos oyen que el ejército egipcio está avanzando hacia Jerusalén,
dejan el sitio de Jerusalén, lo abandonan momentáneamente, pero ellos creen que eso va a ser ya definitivo. Y el rey Sedequías, cuando estaban en el momento de mayor angustia, había dado la orden de liberar a todos los esclavos hebreos. Versículos 8 y 9. Palabra del Señor que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Esto era un mandato que era conforme a la voluntad de Dios, porque había un pasaje en el Antiguo Testamento en el cual se ordenaba, en el libro de Deuteronomio, en el cual se ordenaba que los esclavos hebreos no podían ser esclavos para siempre, sino que en el 7º año había que darles libertad. Y no solamente eso, a un hebreo no se le podía tratar como esclavo, se le podía tratar como un criado, pero no como un esclavo. Y ya digo, el 7º año era lo máximo que se podía tener a un esclavo, a un hebreo como siervo. El rey Sedequías ordena que se libere a todos ellos. Sin embargo, cuando se enteran que el ejército egipcio está viniendo sobre Jerusalén y los caldeos se retiran, entonces se arrepienten de esta orden que ha dado y entonces la gente vuelve otra vez a tomar a los esclavos. Versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, ellos han hecho aquí un pacto circunstancial, el pacto de dejarlos libres porque están en una situación angustiosa. Como todo está perdido, pues entonces damos libertad también a los esclavos. Pero en el momento que ven que las circunstancias han cambiado, que el ejército enemigo se ha apartado de la ciudad, entonces vuelven a retomar otra vez a estos esclavos a los que habían dado la libertad. Y por lo tanto lo que están haciendo es haciendo la voluntad de Dios dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias son muy difíciles, entonces damos libertad a los esclavos. Pero si las circunstancias no son favorables, entonces volvemos otra vez de nuevo a tomar a esos esclavos. A pesar de que la ley de Dios mandaba, independientemente de si las circunstancias eran difíciles o favorables, que se les diera libertad. Y aquí tenemos una lección muy importante. Cuando de la ley de Dios se hace una norma que depende de nuestro propio gusto y depende de nuestro propio criterio, entonces es Dios mismo el que se va a enfrentar con nosotros por causa de haber tratado su palabra de una manera tan liviana. Y aquí es donde viene la sentencia que Dios está pronunciando sobre ellos, en el versículo 17. Por tanto, así ha dicho el Señor, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿Ves? Aquí hay un contraste. Vosotros no dais la libertad a los esclavos, como consecuencia yo doy libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre, es decir, a todas las calamidades entonces que van a venir sobre vosotros a causa de ese pacto que hicisteis, pero que lo habéis roto porque os convenía volver otra vez a quebrantarlo. Pasamos así al capítulo 35, lo he titulado Fieles al hombre, infieles a Dios.
Dentro de la tribu de Judá había un clan que eran los recabitas. Los recabitas se llamaban así porque eran hijos de Jonadab, hijo de Recab, era su antepasado. Y entonces este hombre, Jonadab, lo que había mandado, Recab, lo que había mandado era que este clan familiar no fuera como los demás. Es decir, no iban a habitar en casas, sino que iban a habitar en tiendas. Y no iban a ser agricultores, no iban a trabajar la tierra, sino que iban a ser pastores. Por lo tanto, iban a ser un clan nómada, no asentado, no establecido de forma definitiva en un sitio, con casas, etcétera, sino gente que viviera de esta otra manera. Y además este antepasado les había ordenado de que no probaran vino, de que no bebieran. Versículo 35, capítulo 35 y versículo 5. Y aquí es donde el profeta viene entonces y pone delante de ellos copas de vino para que beban. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y esta orden que el profeta Jeremías les está dando de quebrantar el mandamiento de su antepasado para que beban vino, ellos no lo quebrantan. Es decir, permanecen fieles a la tradición que viene de su antepasado. Y esta escena entonces va a servirle al profeta de parte de Dios entonces para mostrar cómo esta gente están siendo fieles a la palabra de un hombre, a una tradición humana, y sin embargo su pueblo, el resto de su pueblo, no son fieles, no a la palabra de un hombre, sino a la palabra de Dios. Y ahí es donde está entonces el contraste que está haciendo. Y de ahí que haya una palabra de promesa para ellos. Versículo 19, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Precisamente por la integridad, por la fidelidad que han mostrado y que también ha servido para poner de manifiesto la infidelidad que el resto del pueblo está teniendo hacia la palabra de Dios. Llama la atención que existiera este clan familiar tan diferente a todos los demás, porque todos los demás tenían sus posesiones, sus casas fijas, trabajando la tierra, sus viñas, sus granados, sus higueras, lo que fuera, y estos en cambio no. Y de alguna manera, y además que no probaran vino, recuerdan un poco a los nazareos. Nos acordamos del capítulo 6 de Números, donde una persona de Israel podía consagrarse a Dios no cortándose el cabello, no yendo a casa de muerto y absteniéndose de tomar vino. Y de esa manera era una especie de consagración especial que hacían a Dios. Y estos están siguiendo, en cierta manera, esa consagración también. Pero además, el hecho de que sean nómadas, es decir, que no tengan sitio fijo donde vivir, de alguna manera es como recordando los tiempos del desierto. Cuando Israel iba caminando, iba transitando en busca de Canaán,
y estos entonces son como una especie de peregrinos, por así decirlo, que no han hecho de este mundo su morada fija, sino que tienen su morada en otra parte, más allá de todo ello. Pasamos así al capítulo 36, lo he titulado Ayunando y quemando la palabra. En este capítulo pone de manifiesto la actitud hacia la palabra de Dios que predica y escribe el profeta. Hay varios detalles notables en este capítulo. En primer lugar, en el versículo 2, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Así que la palabra, que normalmente es oral, normalmente es predicada, aquí se le dice al profeta que la ponga por escrito. Esto quiere decir entonces que la palabra tiene un valor permanente. Esa palabra no son solamente sonidos dichos al aire que se los lleva el viento, sino que al ser puestos por escrito, entonces significa el valor permanente que esa palabra tiene. Esa palabra es una oportunidad que Dios está dando para el arrepentimiento. Versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Así que es una ocasión para aprovecharla, para que no venga todo este desastre que está anunciado. Lo cual enseña entonces que Dios es paciente y no quiere la ruina de la nación. La situación de Jeremías es muy difícil, es muy complicada. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa del Señor. O sea, no puedo acceder al templo, no puedo hablar a la gente, ponerme allí y hablarle a la gente. Ya se han tomado medidas prohibitivas contra el profeta para que no siga difundiendo su mensaje. Es decir, hay un rechazo manifiesto hacia él y hacia su mensaje. Y entonces le dice a Baruc, versículo 6, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras del Señor a los oídos del pueblo en la casa del Señor el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Aunque Jeremías no puede, sin embargo Baruc sí puede. Y como lo que importa no es el mensajero, lo que importa es el mensaje, independientemente del mensajero, entonces por eso Jeremías manda que sea él el que vaya allí a anunciar todo esto. Versículo 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia del Señor a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Fíjate el detalle. Promulgaron ayuno. Ayuno para Dios. Un pueblo que ha prohibido al siervo de Dios entrar al templo es el mismo pueblo que promulga ayuno para Dios. El mismo pueblo que rechaza la palabra de Dios está promulgando un ayuno para Dios. Es algo que nos recuerda lo que vimos en su momento en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, os estáis buscando a vosotros mismos.
No me estáis buscando a mí, os estáis buscando a vosotros mismos. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con esta gente. No están buscando a Dios, no pueden buscar a Dios. Si han rechazado el mensaje de Dios, ¿cómo van a buscar a Dios? Esto es solamente un acto de culto, un acto religioso, nada más. Pero realmente, sin esencia, sin el verdadero contenido que tiene que tener. Es lo mismo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando habla de algunos que se ponen a orar en público en las esquinas para ser vistos de los hombres, de otros que están ayunando y se ponen con rostros pálidos para que los hombres vean que están ayunando. Es decir, se pueden hacer actos que Dios ha ordenado que sean para Él, la oración y el ayuno, y tergiversarlos, corromperlos, para convertirlos en otra cosa totalmente diferente, aunque externamente parezcan que son correctos. Aquí tenemos el ejemplo. Un pueblo que está ayunando, un pueblo que está rechazando al mismo tiempo la palabra de Dios. Baruch se pone allí en la entrada del templo y entonces pronuncia, lee lo que ha escrito de parte del profeta Jeremías. Y la lectura de ese mensaje va a producir espanto en los que lo escuchan. Versículo 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Le han llamado a Baruch, saben, son los príncipes, son la gente importante, saben que Baruch ha estado allí en el templo leyendo todo este mensaje y entonces le llaman en privado para que se lo lea a ellos. Y reaccionan con esta reacción de espanto. Y podríamos decir, pues es una buena reacción, porque al fin y al cabo es para echarse a temblar las palabras estas. Pero esto es simplemente un espanto sobre el desastre que viene. No es un espanto por el pecado que va a producir ese desastre. El rey Josías, cuando descubrieron el libro de la ley que había estado sepultado en el templo y lo leyeron delante de su presencia, el rey Josías se quebrantó al escuchar las palabras del libro de la ley. Pero ese quebranto fue totalmente diferente, porque era un quebranto al darse cuenta de que habían transgredido la ley de Dios, de que habían desobedecido, y como consecuencia vendría el desastre. Pero estos no se están aquí espantando por el pecado, la dimensión enorme que esa rebeldía tiene. No, se están espantando simplemente de escuchar todas las catástrofes y los desastres que van a ocurrir. Son dos reacciones totalmente diferentes, las de Josías y la de estos hombres que están escuchando aquí. Y efectivamente, como dicen, contaremos al rey todas estas palabras. Y es ante el rey cuando van a llevar ese libro, y entonces aquí tenemos lo que va a hacer el rey. Versículo 22 es Joacim. El rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Aquí tenemos la actitud de desprecio absoluto
que este rey tiene por la palabra de Dios. Ni siquiera es espanto. Los otros por lo menos tuvieron un espanto errado, un espanto equivocado, porque no era el verdadero espanto que tenía que tener, pero este hombre no tiene ni siquiera espanto. Y entonces rompe el libro y lo arroja a las llamas. Ni siquiera cree en el desastre que ese libro está anunciando. Pero lo que Dios le va a decir al profeta va a ser versículo 27. Vino palabra del Señor a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Es decir, la palabra de Dios subsiste a pesar de lo que los hombres hagan con ella. La palabra de Dios está por encima de lo que los hombres quieran hacer con ellas. Y a lo largo de los siglos esta palabra ha sido perseguida, esta palabra ha sido echada a las llamas, ya no solamente por Joacim, sino por muchos otros a lo largo del tiempo, para tratar de eliminarla, de borrarla de la faz de la tierra. Pero esta palabra de Dios sigue vigente, sigue persistente a pesar de todo. Es lo que dice Isaías: la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. El pueblo es como hierba, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Joacim. Joacim era el hijo de Joacaz, el hijo de Josías. Y es interesante cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, y versículo 11, cuando Mateo da la genealogía de Jesús, dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pero Jeconías, Joaquín, era su nieto. Josías no engendró, se engendró en el sentido de que era su descendiente. Engendró a Joaquín. Joaquín era hijo de Josías. Lo lógico es que Mateo hubiera dicho: Josías engendró a Joacim y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, pero se salta el eslabón de Joacim. O sea, el hombre que quemó la palabra es ignorado por esa misma palabra en la genealogía de Jesús. ¿Ves? Al final nadie puede burlarse de Dios y burlarse de su palabra sin que las consecuencias sean evidentes. Y otra cosa más, versículo 30, estamos otra vez en el capítulo 36 de Jeremías. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y efectivamente Joacim va a ser llevado al cautiverio a Babilonia. Ese cautiverio, esa deportación en la que él no creyó, de la que él se burló y quemó en el fuego, eso es precisamente lo que él va a experimentar. Así que, ayunando y quemando, la palabra de Dios al mismo tiempo nos da un reflejo de la situación espiritual en la que esta nación estaba viviendo con el rey a su cabeza.
vamos a dejarlo aquí entonces. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a continuar con los últimos capítulos antes de que se produzca ya la caída de Jerusalén y los sucesos posteriores que ocurrieron a esa caída. Estamos ya, vamos a decir, en la última fase, en la última etapa de este libro, porque luego vienen una serie de profecías sobre las naciones, pero en cuanto a los hechos y a las profecías que tienen que ver con el pueblo de Dios, prácticamente ya queda muy poco de texto que nos queda por ver. Así que, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Que el Señor os bendiga. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos, conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.